Venga, vamos a meternos de lleno en uno de los momentos más caóticos y decisivos de toda la historia. A ver, para entender bien lo que pasó, hay que imaginarse la Francia de finales del siglo XVIII. Era un país de contrastes brutales. Por un lado teníamos Versalles, pura opulencia, fiestas, el centro de la monarquía desde hacía 100 años. Y por otro, a pocos kilómetros teníamos París, donde la gente se moría de hambre, la rabia crecía y a la vez empezaban a circular unas ideas completamente nuevas y peligrosas para el poder. Claro, con una brecha así, tan gigantesca, era solo cuestión de tiempo que todo saltara por los aires. Y así se sentaron las bases de una revolución que, de verdad, iba a cambiar el mundo para siempre. Entonces, ¿cómo se llegó a ese punto? Porque esto fue literalmente la tormenta perfecta. Es que lo tenía todo. Llevaban décadas de una gestión real desastrosa, una deuda pública por las nubes, sobre todo por las guerras, años y años de malas cosechas, que significaban que no había ni pan, y encima un sistema de impuestos totalmente injusto que machacaba a los más pobres, y la guinda del pastel, las ideas de la Ilustración, que hablaban de igualdad y derechos, y que hacían que la gente se preguntara, oye, ¿y por qué tiene que gobernar un rey? Y para que nos hagamos una idea de la escala de la crisis financiera, hablamos de 2.000 millones de libras de deuda. Solo la ayuda que el rey Luis XVI envió a la Revolución Americana, pues con ese dineral se podría haber dado de comer y un techo a 7 millones de franceses durante un año entero. Una auténtica locura. Y claro, la gente lo veía. Un joven abogado, un tal Maximilien Robespierre, lo resumió muy bien con esta pregunta, que era más bien una acusación. Refleja a la perfección la rabia que iba creciendo y la desconexión total que había entre la vida de la corte y la del pueblo. Así que con el país a punto de reventar, la olla a presión finalmente explotó. Y lo hizo en el verano de 1789. Y es que todo pasó rapidísimo. En mayo se reúnen los Estados Generales, algo que no pasaba desde hacía 175 años. Un mes después, en junio, el tercer estado, o sea, el pueblo, se planta y se autoproclama Asamblea Nacional. En julio, la gente de París asalta la Bastilla. Y en agosto ya tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre. En apenas 4 meses, el sistema se vino abajo. Y aquí hay que entender algo clave. La caída de la Bastilla no fue solo una victoria militar. Fue mucho más. Fue un símbolo. Era la tiranía feudal, la opresión del antiguo régimen cayendo a manos del propio pueblo. Una imagen potentísima. Y de esa victoria simbólica nació un texto que lo cambió todo. Esta frase del artículo 1 lo resume a la perfección. De repente se ponía por escrito que la soberanía, el poder, ya no venía de Dios ni de un rey, venía del pueblo. Una idea radical para la época. Pero claro, ese sueño tan bonito de libertad no tardó en torcerse y convertirse en una auténtica pesadilla de paranoia y violencia. Pues la pregunta es obvia. Y la respuesta es que los revolucionarios se vieron acorralados. Tenían guerras con media Europa y enemigos dentro de sus propias fronteras. Para salvar la nueva república, sintieron que tenían que tomar medidas extremas. Y fue una escalada, un paso tras otro hacia el abismo. Primero, el rey y la reina intentan escapar en el 91, rompiendo la poca confianza que quedaba. Luego, Francia declara la guerra a Austria por miedo a que le invadieran. Después, se asalta el Palacio de las Tullerías y se abole la monarquía. Y el paso final, Luis XVI es juzgado por traición y ejecutado. A partir de ahí, la caza de enemigos de la revolución se desató. Y el símbolo de toda esa época, el motor del terror, fue esta máquina, la guillotina. Irónicamente, se diseñó para que la decapitación fuera humanitaria, igual para todos. La llamaban la cuchilla nacional, y con ella se ejecutó a miles y miles de personas. En el centro de esta vorágine encontramos de nuevo a Robespierre. Es una figura fascinante. Empezó siendo un defensor del pueblo, incluso se oponía a la pena de muerte, pero acabó liderando el Comité de Salvación Pública y orquestando el terror para, según él, purificar la República. Pasó de ser el incorruptible a ser el arquitecto del terror. Una transformación brutal. Y para que veamos hasta qué punto se fue de las manos, este gráfico es muy claro. En el otoño del 93 ya hablábamos de cientos de ejecuciones al mes, pero en el verano del 94, durante el Gran Terror, la cifra se disparó a unas 800 ejecuciones mensuales, y eso solo en París. Una auténtica barbaridad. Pero una espiral de violencia así no podía durar para siempre. Al final, como suele pasar, la revolución empezó a devorar a sus propios hijos. Y el punto final lo puso, cómo no, la caída del propio Robespierre. Quienes lo rodeaban, temiendo ser los siguientes, se volvieron contra él. Y en un giro de guión final, el arquitecto del terror acabó siendo víctima de su propio invento,
la guillotina. Con su muerte, el reinado del terror llegó a un final tan abrupto como sangriento. La revolución, o al menos su fase más violenta, había terminado. Pero el país que dejó atrás no tenía nada que ver con el de antes. Se pasó de una monarquía absoluta a abrir el camino a una república, de una sociedad feudal a la idea de un ciudadano con derechos iguales. El poder, al menos en teoría, ya no era del rey sino del pueblo. Una transformación total. Y si algo ha quedado de todo aquello, es su lema. Esas 3 palabras: libertad, igualdad, fraternidad. Se convirtieron en el espíritu de la revolución, una llamada potentísima que resonó y sigue resonando por todo el mundo, inspirando a incontables movimientos desde entonces. Y es que, aunque la Revolución Francesa terminó hace más de 200 años, su eco sigue muy presente. Las preguntas que planteó sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre hasta dónde se puede llegar para conseguir un cambio, son preguntas que en el fondo siguen definiendo nuestro mundo actual.